Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Mi nombre es Rubén Fons y pertenezco a la Iglesia Ministerio Evangelístico Jesús, el Deseado de las Naciones, de la cual soy pastor presidente. En esta hora me gustaría compartir con vos una palabra que te sea de bendición, una palabra que edifique tu vida, así como edificó la mía, realmente que pueda dejarte cosas lindas, preceptos de vida para lo cotidiano, ¿no? Para la vida del día a día. Mira lo que nos relata la palabra del Señor en el libro de Números. Números capítulo 10, versículo 11 en adelante dice así. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Abinadab, estaba sobre el cuerpo del ejército. Mira qué hermoso es esto que nos relata la palabra de Dios. Para que entendamos un poquito más, te voy a poner en contexto. La palabra de Dios nos relata que el pueblo de Israel había estado esclavo 430 años en Egipto. Y para liberarlos de esa esclavitud, Dios envió a un varón que fue líder y que fue el instrumento en las manos de Dios con el cual iba a libertar a su pueblo de la esclavitud. Este varón se llamó Moisés. Quizá conozcas la historia. Conozcas la historia de su niñez, de cómo fue puesto en un canastito, ¿no? Y su madre y su hermana lo depositaron en el río Nilo, cómo lo encontró la hija del faraón, cómo creció en el palacio, cómo después tuvo que emigrar. Toda la historia de Moisés, quizá la conozcas. Cuenta la palabra del Señor que vuelto a Egipto a través de Moisés se desataron 10 plagas con las cuales el faraón no tuvo otra opción que dejar ir al pueblo de Israel, dejarlos libres, marchar por el desierto a un lugar que la Biblia le llamaba la tierra prometida, y era precisamente la tierra prometida el lugar que el mismo Dios les había jurado a los antepasados de los israelitas que un día sería de ellos. Ellos salen de Egipto, caminan un trecho, se encuentran con el Mar Rojo hacia su adelante, a sus espaldas, tenían el ejército del faraón. El milagro, una vez más, salvador de parte de Dios, abre el Mar Rojo en dos y el pueblo de Israel puede cruzar en seco, sí, y luego cuando el ejército de Faraón quiere hacer lo mismo, Dios vuelve a unir las aguas y todo el ejército de Faraón perece allí destruido y ahogado. Ellos caminaron un poco más y llegaron hasta la vera del monte Sinaí, lo que la Biblia también le llama el monte Horeb, el monte de Dios. Ahí, a la vera del monte Sinaí, ellos tuvieron aproximadamente un poco más de un año. Allí Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, una serie de ordenanzas, le dijo cómo tenían que construir el campamento, comieron la primera Pascua, una serie de cosas que ocurrieron en ese poco más de un año. Llegó el momento, al segundo año, que tenían que partir directamente, como te dije recién, hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluía leche y miel. Dice la palabra del Señor que cuando el tabernáculo era el lugar donde se iba a adorar a Dios, estuviese todo terminado, y estuvo todo terminado, la Biblia relata que se manifestó encima del tabernáculo la presencia de Dios en forma de día como si fuese una nube y de noche como si fuese una llama ardiente. La Biblia también relata que cuando esa nube se movía, todo el pueblo de Israel se movía. Cuando la nube se asentaba, todo el pueblo de Israel acampaba en ese lugar, fuese un día, fuese meses, fuese años, ellos iban a permanecer así.
Pero relata la palabra de Dios en el capítulo 10, a partir del versículo 11, de que la primera vez que ellos partieron, después que todo esto ocurrió, que el tabernáculo estuvo listo, que todo estaba en orden y que la presencia de Dios había descendido, dice la palabra de Dios que todo el campamento partió, pero el primer grupo, el primer clan, la primera tribu en moverse fue la tribu de Judá. Realmente esto llenaba mi corazón y me daba que pensar, y por eso te lo quería compartir. La tribu de Judá es la primera en moverse. Quiero que sepas que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Yahweh, vino a esta tierra mandado por su Padre y nació de la tribu de Judá. Por eso, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, podés leer que en una parte dice: el león de la tribu de Judá ha vencido. Está hablando ni más ni menos que de Jesucristo. José, su padre legal, por decirlo de alguna manera, y María, su mamá, eran de la tribu de Judá. Ellos vivían en Belén. Ellos eran del mismo clan que fue el rey David. Cuando el campamento parte, la primera columna en moverse es la tribu de Judá. ¿Sabes una cosa? Jesucristo es aquel que puede marcar tu camino. Jesucristo, en la antigüedad, en el Viejo Testamento, el Hijo de Dios, la palabra de Dios se había manifestado de manera visible a los hombres, no obviamente en la figura de Jesucristo, que era la palabra de Dios hecha carne, sino que se había manifestado y en el Antiguo Testamento al Hijo de Dios, a la palabra de Dios viviente, se le denomina el ángel de Jehová. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Dice así Dios hablando en primera persona: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Yo envío mi ángel, dice Dios. Yo envío mi ángel, el ángel de Jehová, mi ángel, dice el Señor. Estaba hablando de aquel que un día se formaría en el vientre de María y para los hombres sería llamado Jesucristo. Jesucristo de la tribu de Judá, y el que puede marcar tu camino, aquel que puede guiarte, aquel que puede llevarte por un camino seguro, aún en el medio del desierto, se llama Jesucristo. Aquí pudimos leer en el libro de Éxodo que Dios dice: mi ángel te introducirá en la tierra que yo te he prometido. ¿Sabes una cosa? Jesucristo, Él quiere ser tu GPS. Él quiere ser el que direccione tus pasos. Si vos te atreves a dejar que Jesucristo direccione tus pasos, que Él sea tu GPS, que sea aquel, como solemos decir, aquella punta de lanza, aquel que va al frente, aquel que marca el camino. La Biblia dice que el campamento de Judá se movía primero. Esta palabra tiene un significado, que aquel ángel de Jehová, así como introduciría al pueblo de Israel en la tierra prometida, de la misma forma Jesucristo está dispuesto y ha venido a la tierra enviado por el Padre para introducirte ahora en una tierra espiritual, una tierra prometida que fluye leche y miel. Si vos le recibís en tu corazón, como le he recibido yo, como le hemos recibido tanto, y si ya recibiste al Señor en tu corazón, déjalo que Él sea tu GPS, déjalo que Él sea el que marque el camino, déjalo que sea Él el que guíe tus pasos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Entonces Él es el camino, Él es la senda, Él es la luz del mundo. Él marca ese camino. Déjalo que Él te lleve. ¿Sabes una cosa que me viene en reflexión con esto? Quizás te ha tocado en tu vida sufrir el abandono, sufrir la renuncia de alguien a quien vos tenías como líder, a alguien que tenías como referente. Quizás te ha tocado vivir el abandono de un papá, de una mamá que era un referente en tu vida.
que vos confiabas en él, confiabas en ella, quizás en un ser querido, en el amor de tu vida, en aquella persona que te completaba y que vos creías de que ibas a pasar toda la vida y resulta que en un momento te abandonó, te dejó o simplemente partó de esta tierra y ya no está más con vos. Quiero decirte algo, Jesucristo nunca te va a abandonar. Jesucristo nos enseña en su palabra: yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin de los tiempos. Jesucristo nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Él nunca va a renunciar. Él va a estar con vos en las buenas y en las malas. No importa que pases por el desierto, no importa tu color de piel, no importa tu nivel socioeconómico, no importa si tenés mucho estudio o poco. Lo único que importa es que tengas un corazón entregado para Él, es que tengas fe en Él, que deposites tu confianza en Él. No importa si en este momento estás sumido en las drogas, en la delincuencia, a lo mejor te encontrás lejos de tu casa, a lo mejor le has fallado a tu ser querido, le has fallado a tus hijos, le has fallado a tus padres, le has fallado a la sociedad. No importa, Dios te da una nueva oportunidad. Deja que Dios tome control de tu vida. Deja que Jesucristo, a partir de ahora, a pesar de todas tus equivocaciones, Él quiere sacarte de esa esclavitud. Él quiere sacarte de ese Egipto que tenés en tu vida. Él quiere sacarte y liberarte de esas cadenas, de esos grillos espirituales que tenés, que no te dejan ser feliz, que no te dejan alcanzar metas, que no te dejó formar un hogar, que hizo que se destruyese lo que había formado. El ángel de Jehová, el ángel de Dios, mi ángel, dijo el Señor, te llevará a la tierra que yo te he prometido. Jesucristo quiere introducirte y puede introducirte en cosas buenas, en relaciones buenas, en sanidad espiritual, en sanidad para tu alma, en sanidad para tu economía, en sanidad para tu pareja, para tu hogar. Él tiene todo el poder. ¿Te animás? Déjalo que Jesucristo reine y que Él sea tu GPS. Si esta palabra te ha tocado, te invito, ¿sí?, a que te suscribas a este canal, ¿sí?, que le des me gusta, te suscribas y que toques la campanita para que de esa manera cada vez que subimos un video, sí, te llegue la notificación. Que Dios te bendiga, que toda la gracia, que todo el amor, que todo el favor y la bondad de Dios te acompañen en estos días. Acórdate, Jesucristo es el mejor GPS. Bendiciones.